Hay cosas que tenemos que vivir y tenemos que afrontar. Hay cosas que no escogemos vivir. Cosas que nos suceden y no las esperábamos. Es más, hubiésemos querido que nunca hubiese sucedido. ¿Cierto? Hubiésemos querido como que Dios se hubiese volado esa página y no nos hubiese permitido atravesar ciertos valles, como lo es quizás el valle de la muerte, de perder a un ser querido. En esta semana hay 2 personas que perdieron un ser querido y ahorita al final vamos a orar por ellas para que sea el Señor fortaleciéndoles. Amén. Porque quizás no podemos sentir el dolor que sienten, pero sí podemos acompañarles. Amén. Y darle esa fortaleza que solamente encontramos en Dios. Situaciones que no queremos vivir, pero nos toca vivirlas. La Biblia dice que Dios es quien crea la adversidad también. Él crea la luz y las tinieblas, Él crea la adversidad. No hay nada que ocurra en este mundo que Dios no sepa. Sin embargo, si Él es el que crea la adversidad, Él tiene la solución para la adversidad también. La Biblia dice que en el día del mal, Él nos ocultará en lo reservado de su morada. ¿Cuántos quieren habitar en esa morada del Señor? Nos ocultará en lo reservado de su morada. Dice la palabra, y en ese día del mal, sobre una roca nos pondrá en alto. El pueblo de Israel vio los milagros más asombrosos de Dios en el desierto. Siempre diré eso. Los milagros que más asombraron a Israel ocurrieron en el desierto, comenzando con cuando las aguas se dividieron en 2. No una, sino 2 veces. Y allí el Señor ahogó a Faraón y a sus caballos. Otro milagro fue el maná que cayó del cielo. Eso es un milagro tremendo, ¿sí o no? Estar en pleno desierto, donde no hay ni siquiera masa para hacer pan, pero Dios les envió pan del cielo. Y cuando quisieron comer carne, Dios envió codornices. Todas las codornices llegaron hasta ese lugar y caían en el campamento. Ellos solamente tenían que recogerlas, desplumarlas y hacerse sopa de codorniz, codorniz asada, codorniz al horno. Sopa de codorniz. Cuando tuvieron sed, en pleno desierto donde se encuentra agua. Pero cuando tuvieron sed, Moisés al hablarle a la roca o golpear la roca, de la roca comenzó a salir agua. Dígame, ¿dónde ocurre eso? Eso ocurrió en el desierto. Su calzado. En el desierto Dios cubrió todo lo que Israel necesitaba, todo. Comida, dirección, protección. ¿Cómo así protección? En el día había una nube que los cubría del sol. Y no solo los cubría, sino que los guiaba. Y en la noche una columna de fuego, una gran lámpara brillaba en la oscuridad. Y aún los animales no se acercaban porque era una columna de fuego que estaba allí alrededor del campamento. Y el vestido. Por eso cuando nos preocupamos mucho, sale esa palabra a relucir. Que Dios conoce de qué tenemos, qué cosas tenemos necesidad. Dice que su calzado nunca se envejeció, ni sus ropas tampoco. No hay un diseñador y no hay una persona que haya creado una tela tan resistente que dure 40 años. O unos zapatos que crezcan con el tiempo.
O dígame si un niño tiene un zapato talla 29, si no le va a crecer el pie. Dice que el calzado nunca se envejeció. Dígame dónde se ven esos milagros. En el desierto. Y es un lugar en el que no nos gusta estar y por el cual no nos gustaría pasar nunca. Qué bendiciones que Israel hubiese salido de Egipto y de un brinco entraran a la tierra prometida. Eso es lo que quisiéramos hoy, ¿verdad? Orar, dormir, despertar y todo hecho. ¿Cuánto les gustaría eso? Qué bendición, pero Dios no funciona así. Entonces hay situaciones que no escogemos vivir, pero sí cómo afrontarlas. Eso sí decidimos, cómo las vamos a afrontar. Acompáñenme allí en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 23, desde el versículo 13. Esa es una palabra sencilla, pero que Dios ha estado trayendo a mi corazón, haciendo mella por tratando de Dios encender muchas cosas, porque Dios siempre trata de avivar el fuego en nosotros y que ese fuego no se apague. Por eso este tema del día de hoy, 2 de Samuel 23, 13, dice: y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David. ¿En dónde? En la cueva de Adulán. ¿Se acuerdan de la cueva de Adulán? Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte. ¿Dónde estaba David? ¿Y cómo se llamaba ese lugar fuerte? La cueva de Adulán. Y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera a beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta, y tomaron y trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que derramó para Jehová diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. La Biblia dice que el reino de los cielos lo arrebatan los violentos. Y la palabra aquí me menciona, si usted lee todo el capítulo, habían 30 valientes que tenía David. 30 personas que decidieron estar con David en el momento más difícil de su vida. En el momento en donde pasó de ser la persona más famosa de Israel a la persona más perseguida de Israel. David tuvo un minuto de fama, por llamarlo así, cuando mató a Goliat. Todos cantaban a su alrededor. Saúl mató a sus 1000 y David mató a sus 10,000. Todos querían ser como David. Los niños se disfrazaban de David, jugaban a matar al gigante. Todos tenían a David en un pedestal. Hasta el mismo Saúl se llevó a David a vivir al palacio, pero lo tenía allí para que David le tocara. David sabía que el palacio era el lugar donde él tenía que estar, porque recuerdan que cuando él estaba detrás de las ovejas, Samuel lo ungió por rey. Pero no iba a estar en el palacio para tocarle a alguien. Él tenía que llegar al palacio para ser rey. Allí, mientras él se acomodaba, Dios comenzaba a incomodarlo. Quizás había pensado que la prueba había pasado. Pasar de detrás de las ovejas, cuidar ovejas, no era un negocio muy bonito, que digamos. Y mientras sus hermanos eran gente de guerra, él era el menor olvidado, que lo mandaban a hacer los mandados de la casa y a cuidar las ovejas.
Cuando llegó su minuto de fama y venció al gigante, él empezó a disfrutar todo. Quizás se acostumbró al palacio, pero no era la posición a la que Dios le quería llevar. Como quizás Dios hoy te está incomodando en estos momentos porque te estás acomodando a una posición que no es la tuya todavía y que no es hacia donde Dios te ha prometido llevarte. Amén. Por eso Dios tiene muchas veces que incomodarnos, porque somos fácil para acomodarnos, ¿sí o no? Y la palabra enseña que se levantó Saúl y le tiraba lanzas para matar a David. David no salió del palacio enseguida, él supo el momento en que tenía que salir del palacio y salió solo, sin nadie. Él no dividió el reino. David no le dijo a nadie que se iba. Solo Jonatán sabía para dónde iba David. David se fue para un lugar. Él salió corriendo porque Saúl le mandó la lanza, lo quería matar. Y él salió, no le dio tiempo ni siquiera de hacer la maleta, no le dio tiempo de guardar el arpa, no le dio tiempo de guardar un par de sándwiches, absolutamente de nada. Simplemente salió corriendo. Con la misma muda de ropa se fue. Y no se fue a Disney World, no se fue a las islas de Barú, no se escondió en el Parque Tayrona. Llegó a un lugar interesante llamada la Cueva de Adulán. Un lugar que no es un hotel 5 estrellas. Un lugar en el que dormir es una incomodidad. ¿Cuántos han visitado una cueva alguna vez? Qué bien, yo la he visto por Discovery. Y lo que se ve es pura piedra, ¿sí o no? Incomodidad. De un día hacia otro, David pasó de ser el matador de gigantes a ser el hombre más perseguido del reino. Ya los niños no se disfrazaban como David. Ya mencionar el nombre de David causaba repudio entre la gente. Imagínese el trato tan tremendo que tuvo que tener David. Porque David tenía que vencer a un Saúl que se estaba forjando dentro de él. Y la única manera de acabar con ese Saúl que se estaba forjando dentro de él era en esa cueva. Cuando Dios sacó a Moisés de Egipto, Moisés tenía que aprender a hacer morir el faraón que se levantó dentro de él en Egipto. Por eso Dios lo llevó al desierto. Cada circunstancia que Dios nos permite, cada proceso al que Dios nos lleva, es para hacer morir algo en nosotros y para que Él viva en nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía: en mi cuerpo llevo grabadas estas marcas. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Es ganancia. Él decía: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Llegar a ese punto es complicado. Al punto en el que sea Cristo en el que viva en nosotros, porque estamos hablando de que el carácter de Cristo es el que debe estar en nosotros y no nuestro carácter. Y es allí donde comienza el proceso de Dios en nosotros, porque nos cuesta morir a nosotros mismos, sobre todo cuando somos tercos de primera. ¿Usted ha conocido algún terco? Nadie mirando al de al lado, solamente le pregunté. Jesús dijo: si la semilla de trigo no muere, no puede dar fruto. Entonces, hay ciertas situaciones que Dios las permite, ojo, no las manda, las permite, porque Él hará que esas situaciones trabajen en nuestra vida y nos generen un bien. Aún por más malas que parezcan, Dios es capaz de transformarlo todo. Aún las cosas sin sentidos, para Dios sí tienen sentido. Y el decir que sea Cristo en mí es el creer ciegamente en que lo que estoy viviendo, aunque no lo entienda, para Dios sí tiene sentido. Por lo tanto, para mí tendrá sentido. ¿Sí estamos entendiendo?
¿Cómo puede tener sentido lo que estoy viviendo hoy? Puede ser la pregunta. Solo Dios sabe. Pero dice la palabra que allí en la cueva de Adulán ellos fueron procesados. 400 personas siguieron a David a ese lugar. Ahora, no lo siguió gente de dinero. Dice la palabra que a David lo siguieron los enlutados, los arruinados, los deprimidos. Y añádele usted más características de esas. Todo el que le llegaba a David tenía un problema. Yo me imagino a David pensando: ya yo tengo un problema con estar en esta cueva. El rey me está buscando para matarme. Y enseguida me llegan 400 problemas más. ¿Cómo se sentiría usted en esos momentos? Si a veces queremos tirar la toalla y salir corriendo. ¿Sí o no? Pero David supo ver lo que Dios había puesto en cada una de esas personas. No se fijó en los problemas que ellos traían, se fijó en el corazón de ellos y en el llamado de Dios en cada uno de ellos. Por eso, si tú estás atravesando por un momento difícil, Dios va a sacar algo hermoso de ese proceso en el que tú estás viviendo. Y esos 400 personas que huyeron del reino se convirtieron en los valientes de David. Se convirtieron en héroes. De esos 400 habían 30. Si usted lee todo ese capítulo, le va a mostrar las características de muchos de ellos. Uno solo mató a 300 con su espada. Pero habían 3, de esos 30 habían 3 que ninguno los había podido igualar. ¿Y por qué no los habían podido igualar? Porque estos 3 tenían algo en específico. Algo que me enseñaba el Señor que nos hace falta. Cierto día, en Apocalipsis, en el capítulo 2, Dios da un mensaje a una de las iglesias, llamado la iglesia de Éfeso, y le da un reconocimiento. Reconoce su ardua labor, reconoce su trabajo, reconoce que iban todos los días a culto, reconoce sus días de ayuno, reconocen que ayudaban al hambriento, reconocen que eran personas que querían hacer el bien. Pero había un pero, algo que Dios no estaba viendo en ellos y que iba más allá de su arduo trabajo. Les decía: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Estos 3 hombres tenían algo que marcan la diferencia en la vida del ser humano. Ellos eran personas apasionadas por el rey. ¿Ha escuchado esa palabra, pasión? ¿Qué es pasión? Buscando en el diccionario, se encuentra de un sentimiento desenfrenado, como decían por acá. Un mover de emociones, ¿verdad? Pero yo iba algo más allá, a la pasión que proviene por seguir a Dios. Y encontraba una definición también de pasión, porque pasión viene del latín pasio y significa sufrimiento. Sufrimiento. Las personas apasionadas son las que están siendo levantadas en medio del sufrimiento. Las que saben lo que es sufrir. Jesús dijo: ancha es la puerta que lleva ¿a dónde? A la perdición. Pero decía: angosto es el camino. Y ese angosto es un sinónimo de sufrimiento. Por eso seguir a Cristo cuesta. Y más cuando lo que nos sucede, simplemente, aunque queramos hablar y renegar de Dios, y no solo preguntar, sino cuestionar a Dios, tenemos que guardar silencio y simplemente decir: hágase tu voluntad y no la mía. Eso cuesta, ¿o no cuesta? Cuesta. Estos hombres entendían eso, y dice que un día estaba David
en un lugar fuerte. ¿Cómo se llamaba ese lugar fuerte? La cueva de Adulán. Y me llama la atención esto, que el lugar de su proceso fue el lugar donde Dios le entregó la estrategia para conquistar. Ellos no se mudaron de la cueva de Adulán, ellos hicieron un fuerte en la cueva de Adulán. En donde eres débil, el poder de Dios se va a perfeccionar en esa debilidad. En donde eres débil, entonces vas a ser fuerte. Por eso dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Por eso decía el apóstol Pablo, por lo tanto me gloriaré en mis debilidades. Predicaré que soy débil, que lo que no quiero hacer, eso hago por el pecado que mora en mí. Pero mientras más débil soy, más me rindo a Dios, porque yo sé que la única manera de ser fuerte es permitiendo que el poder de Dios se perfeccione en mi debilidad. ¿Cuántos débiles hay acá? Dios está buscando débiles. Y entendía un significado que daba de valiente. Valiente es un débil procesado por Dios. Ser valiente es reconocer, es saber reconocer nuestras debilidades, pero el mundo enseña lo contrario. No te puedes mostrar débil porque es la ley del más fuerte. Pero en Dios, el más fuerte es el más débil, porque el que es más débil confía más en Dios y en Él está su fortaleza. Están aquí todavía conmigo, ¿verdad? Entonces, allí en Adulán, el lugar del proceso, el lugar en el que no querían estar, el lugar en donde un principio solamente habían arruinados y gente despreciada, gente rechazada, se convirtió en un lugar fuerte. Dios, en medio de tu debilidad, está haciendo un lugar fuerte. Mira, yo no sé qué va a salir en los próximos días de la situación que estás viviendo hoy, pero tú estás en una cueva llamada la cueva de Adulán, y ese va a ser tu lugar fuerte, el lugar donde Dios te va a levantar tu cabeza, el lugar donde Dios te va a poner sobre una roca en alto y hará que tus enemigos estén alrededor de ti. Y desde allí estaba la estrategia. Y cierto día David suspiró. Había un lugar que era el arroyo que pasaba en Belén. Ese lugar había sido tomado por los filisteos. Había una gran guarnición del ejército filisteo allí. Eran los guerrilleros del momento. Y los filisteos estaban allí cuidando ese lugar, porque cada vez que el pueblo quería cosechar, ellos robaban las cosechas. Venían a saquear. Y David dijo: oh, ¿quién me diera a tomar agua del pozo de Belén? Al bendito solo se ocurrió tomar agua donde estaban los filisteos. Oye, no podía buscar otro lugar para tomar agua. Ahora, él no preguntó: ¿quién quiere ir a buscarme agua? Él simplemente expresó un deseo. Estamos en lo correcto, ¿verdad? Él pensó en voz alta. ¿Cuántos han pensado en voz alta alguna vez? Él pensó en voz alta. Y los tres hombres que habían allí, los tres héroes que él tenía a su lado, eran gentes que darían por él la vida, hasta tal punto, porque estaban apasionados por el rey, que cuando escucharon que él quería agua y de ese lugar, se miraron el uno al otro. Ellos no pensaron si habían 50 filisteos y ellos eran 3. El rey quiere agua, tendrá su agua. Y se fueron allá, se metieron a darse espada con los filisteos, los mataron a toditos, se limpiaron la sangre, tomaron una jarra, llevaron agua y se la entregaron al rey. Y el rey dijo: ¿de dónde es esta agua? Tú querías beber del arroyo de Belén. Matamos, nos demoramos porque tuvimos unos pequeños inconvenientes. Pero aquí está el agua, rey. El rey, cuando supo eso, ¿sabe qué hizo? La botó. Qué bendición, ¿verdad?
Pero ¿sabes por qué la botó? Porque él dijo, no soy digno de ese sacrificio que ellos han hecho. Diciendo que solamente Dios es el único digno de tal fidelidad y sacrificio. Hombres apasionados. Y Dios me confrontaba con eso y me preguntaba hasta qué punto eres loco y apasionado por mi presencia. Que conoces mis deseos, ¿hasta qué punto estás dispuesto a dar tu vida por lo que yo deseo? Y entonces comenzaba a meditar, porque en estos días, el domingo antepasado, cuando iba para Santa Marta al servicio, sabes que las brisas están pegando muy fuerte en la ruta Santa Marta. Y me paso un camión, cuando me paso un camión más adelante, el capó se me levanta. Y me parte en la esquina del vidrio, del panorámico, lo parte. En el momento a mí se me quiso subir todo. Lo primero que vino a mi mente fue, dime Señor, ¿a qué cura maté? Voy a hacer tu obra. Voy a predicar. Y este bendito chócoro se va a dañar a la mitad del camino. Esos fueron los pensamientos que me llegaron. Y llegué y me bajé. El capot doblado. Gracias a Dios no se desprendió, doblado. Cuando lo bajé no cerraba. Y con la punta hacia arriba. Me fui hacia un lado, respiré profundo. Me acerqué hacia donde estaba mi esposa, ella estaba en la silla de atrás con la bebé. Teníamos la pantallita puesta allí con canciones. Entonces cogí un martillo, comencé a darle martillo, a tratar de enderezarlo, pero no, me estaba desquitando con el carro. Y cogí el pañal de la bebé, amarré pues el capot y me monté y comenzamos a ir despacito. El momento de ofuscación, ese momento se me pasó. Y empezó una alabanza que dice, eres increíble, todopoderoso, grande. Y la bebé cantaba, eres increíble. Yo me la quedaba mirando así. Y nos pusimos a cantar, eres increíble. En medio de que el capó se levantó, en medio de todo, nos íbamos despacito. La gente nos miraba. Qué feo es cuando te miran y comienzas a decir, se le levantó el capó. ¿Quién sabe qué habrá pasado? Pasamos el peaje de Tasajera, cruzamos, la policía no nos paró, hasta que llegamos a la casa y guardamos el carro y nos fuimos para el servicio, y ese día Dios se movió de una manera sobrenatural. Especial en ese lugar. Y entendimos que en todo tiempo tenemos que alabar a Dios. ¿Tocó comprar un capó nuevo? Sí. ¿Tocaba cambiar el vidrio? Sí. ¿Había que sacar plata? Sí. ¿De donde no la había? También. Pero por eso Dios no iba a dejar de ser Dios. Y sobre todo, que Él nos guardó de un momento de accidente. Lo que pasa es que cuando estamos ofuscados vemos lo malo y no vemos con los ojos de Dios, de que Él nos ha guardado. Pero la cuestión no acaba ahí. Yo compro el capó, se lo colocan nuevo y me voy para la actividad de la Noche de la Salvación, el sábado que hicimos Noche de Salvación en Barranquilla. Fue especial, ¿verdad? Recibimos de Dios. Llego a la casa, me parqueo y mi esposa dice, no hay agua para la bebé. 11 de la noche, 11:30, no hay tienda abierta. Me tocó ir a la Olímpica de la 93, que es 24 horas. Cuando voy en el carro, se le sale la correa de los accesorios. El timón se pone duro. Yo comienzo, bueno, gloria a Dios. Otra vez se le salió. Llego, estaciono. Un poco molesto. Señor, acabé de salir de la noche de salvación. Y este bendito chócoro me bota la correa.
Y para acabar de ajustar, mi vidrio de este lado no baja. Entre otras cosas, lo estoy vendiendo si alguien quiere comprarlo. Qué buen vendedor, ¿verdad? El carro es bueno, espacioso, ¿eh? Es más, es un carro diseñado para procesos. Se llama Cueva de Adulán. Oye, sí, está bueno el nombre. Va a cambiar el nombre de Memo por Cueva de Adulán. Y me monto en el carro y comienzo a bajar, un poco molesto, sin embargo coloco canciones ahí y voy por la 46, paso el semáforo de la 46, comienzo a bajar rápidamente y cuando yo llegando al puente de la 46 con circunvalar se levanta el capó. Y esta vez me parte todo el centro del vidrio. ¡Qué alegría! Capó nuevo y doblado. Entonces, pero esta vez sí no, ya no me molesté más. Entendí. Me bajé, no había nadie por ahí. Volví a coger el mismo pañal. Volví a amarrar el capó y me lo llevé para la casa. Y ahí sí puedo decir, Dios me guardó otra vez de la muerte porque casi me salgo de la carretera y me choco. Entonces llegué a la casa y puse el carro allí y le di gracias a Dios porque me había guardado. ¿Tuve que invertir otra vez? Sí. ¿Tuve que cambiar el vidrio? Sí. Ya dije que el carro no lo saco más para Santa Marta, ya se quedó parqueado. Pero aprendemos la lección. Yo le pido al Señor que me guarde. Y si yo le pido a Dios que me guarde, ¿por qué me pasa eso? ¿No me guardó el Señor? Los amigos de Daniel le pedían a Dios. Ellos habían sido llevados en cautiverio. De su lugar de comodidad fueron llevados a Babilonia como esclavos. Y cuando Nabucodonosor hizo la estatua, que tenían que arrodillarse delante de esa estatua, ellos dijeron que no lo iban a hacer. ¿Por qué? Porque ellos estaban apasionados por Dios. ¿Quién hace eso? Enfrentar al mismo emperador, enfrentar al mismo rey que puede mandarte a quitar la vida, a decirle, ¿sabe qué, rey? No nos vamos a arrodillar ante esa estatua. Preparen el horno de fuego y caliéntenlo 7 veces más. Llegaron unos hombres corpulentos, los agarraron y les dijeron una vez más, allá los vamos a meter, arrodíllense. ¿Será que Dios los puede librar del horno? Y ellos dijeron, rey, no se hable más de este asunto. Nuestro Dios nos puede librar, pero si no nos libra, Él seguirá siendo nuestro Dios. No nos vamos a humillar delante de tu estatua. Había pasión en ellos. Pregunta, ¿hay pasión en nosotros por la presencia de Dios? ¿O estamos confundiendo la pasión con un simple deseo de que Dios nos conteste lo que nosotros estamos necesitando en el momento? ¿Y qué tal si Dios no quiere contestar? Porque ante eso inclusive hemos sido tan atrevidos de darle órdenes a Dios de que Él tiene que hacer lo que nosotros ordenamos, bajo el cuento de que Dios nos puso a ejercer gobierno y dominio en la tierra. Entonces yo decreto, profetizo y establezco y tiene que hacerse. Y si a Dios no le da la gana de hacerlo, yo solamente puedo profetizar cuando mi corazón está alineado al corazón de Dios, porque lo que hablo es lo que Él pone a hablar en mi boca. El mismo Jesús dijo, lo que veo hacer del Padre, eso es lo que hago. Y hablo lo que escucho hablar del Padre. Dijo, el Espíritu Santo lo llevará a toda verdad
y tomará de lo mío y lo hará saber. Aún el Espíritu Santo, Jesús decía no lo que quería hablar, sino lo que el Padre ponía para hablar. Pero nosotros nos hemos tomado el lugar de Dios pensando que Él tiene que hacer a lo que nosotros se nos da la reverenda gana, y no es así. Vamos y declaramos sobre una persona: te tienes que levantar en el nombre de Jesús, y si Dios no lo quiere sanar. Si la voluntad de Dios está en que esa persona no se sane, por lo menos no ahora, o la voluntad de Dios es llevársela, ¿acaso puedo yo mover esa voluntad de Dios? Es allí donde nosotros tenemos que tener cuidado de eso. Amén. Estos hombres estaban apasionados por Dios. Hay unas características de los que están apasionados por Dios. La primera de ellas: un apasionado por Dios no deja de sorprenderse por cada detalle. ¿Cuántas veces te has sorprendido solo con el hecho de abrir los ojos? Lo contrario de no estar apasionado por Dios es dejarse de sorprender. ¿Te has dejado de sorprender? Porque es que tienes tu mirada puesta en tantas cosas que te hacen falta y no te das cuenta que más es lo que tienes que lo que te hace falta. Por lo tanto, no lo estás disfrutando, esperando la bendición cuando ya somos bendecidos por Dios. Hay que cambiar nuestra manera, nuestra mentalidad. Una persona apasionada se asombra con cada detalle. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaban en el primer amor? ¿Cuántos casados hay aquí? Tan triste es que ninguno levanta la mano. ¿Usted se acuerda cuando usted comenzó? ¿Cuántos se acuerda cuando estaban de novios? ¿Cuántos sacrificios usted hacía? Hablaba en el día y un plan de 1000 minutos en toda la noche. Parece que lo del día no alcanzó, entonces en la noche hacían vigilia. Y luego iba a la mañana y todavía querían estar ahí hablando todo el tiempo, porque había pasión. Y así fuesen en el bus y se montara algún muchacho vendiendo dulces, 3 en 200, sacaba la monedita de 200, compraba los 3 y decía: mi amor, para endulzarte la vida. Hoy en día, cuando llevas el dulce, ay, te truje para endulzártela. Ay, tú sí eres duro. Eso era antes. ¿Por qué? Porque nos dejamos de sorprender por los pequeños detalles. Humberto me decía algo en estos días: ¿por qué, si Dios te hace un milagro de pagarte los 10 millones de pesos que debes, por qué no te asombras de la misma manera cuando Dios te da el diario para que puedas comer? En estos días, porque tocó hacer la inversión, etcétera, etcétera, que no había nada en la casa, mi esposa llega a la oficina, ahí el cuarto que colocamos por oficina, y llega y que me encontré 3,000 pesos. Yo, wow, 3,000 pesos. Gloria a Dios por esos 3,000 pesos, porque tú siempre embolatas la plata por ahí, sale de algún momento. Y nos sirvieron los 3,000 pesos. ¿Por qué no sorprenderme con esos 3,000 de la misma manera como si Dios me diera 1,000,000? ¿Sabes por qué no nos sorprendemos ya? Porque se ha apagado ese primer amor en nosotros. Esa pasión tenemos que volverla a recuperar. ¿Están conmigo todavía? Una persona apasionada todo el tiempo está dispuesto a ser procesado por Dios. Siempre anhela cambios en su vida. Está dispuesto a los cambios y a que Dios lo confronte. Cada vez que Dios me confronta, cada vez que Dios me disciplina, me está mostrando su amor. Porque Dios no corrige
al que no ama. Él al que ama, corrige. Porque para tú corregir tienes que estar enfocado en la persona, ¿o no? Y si Él está hablando a mi vida, quiere decir que en estos momentos Él está enfocado en mí. Sus ojos están sobre mí. ¡Qué bendición! Entonces está dispuesto a ser procesado. Una persona apasionada es uno con Él. La Biblia dice: el que se une a Dios es un espíritu con Él, y tiene el mismo sentir o la misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús, como lo dice Filipenses capítulo 2 del 1 al 8. Haya pues este sentir que hubo en Cristo Jesús, el que no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo hasta la muerte, ¿verdad? Siendo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Hay en nosotros esa pasión que hubo en Cristo Jesús? Y ese mismo sentir que hay en Cristo Jesús. Entonces comenzamos a hacernos un diagnóstico. Ya para terminar, cuando el Señor nos dice: ojo, estás haciendo mucho, pero has dejado tu primer amor. No confundamos el hacer demasiado con amar a Dios por sobre todas las cosas. Porque el amor no es hacer. ¿Me está entendiendo, verdad? Entonces, pastor, ¿cómo sé yo que la pasión ha menguado en mi vida? Primero, cuando pecar ya no me duele. ¿Cuántos han echado mentira en esta semana? Pregunta: ¿te duele cuando echaste esa mentira? ¿O simplemente una mentira piadosa? ¿A cuántos has acribillado con la mirada en esta semana? ¿A cuántos en tu mente ya los enterraste? Pregunta: ¿en la noche cuando te das a dormir te da cargo de conciencia, o simplemente: Señor, gracias, en paz descansen? Cuando pecar ya deja de dolerme, es como dice la palabra, ya la mente se vuelve como una mente cauterizada. Es como el que le dicen, tiene una necesidad y le dicen: aquí hay $1,000,000, necesito que mates a alguien. Y la persona está en tanta necesidad que se atreve a tomar el dinero, hace su cometido, y cuando llega a casa se siente súper mal. No debía hacerlo. Como Judas, ¿se acuerdan? Cuando entregó a Jesús. Y resulta que tiene otra necesidad y le ofrecen más dinero. Hay algo dentro de su ser que está luchando y se siente mal, pero vuelve y lo hace. Cuando llega a casa ya no siente tanto dolor. Luego vuelve y lo hace una y otra vez. Cuando viene a ver, ni siquiera porque le paguen lo hace, simplemente por hobby, porque ya no le duele. Ya tiene un corazón cauterizado. ¿Sabe qué es lo que está pasando hoy con la iglesia y con el mundo? Tristemente, que nos hemos vuelto insensibles. Y aún más con Dios, porque hemos considerado las pequeñeces y los pequeños pecadillos, como nosotros establecemos, cuando los pecados no tienen ningún tamaño ni comparación. Tanto el que miente como el que mata es pecado delante de Dios. Pero nos hemos acostumbrado tanto a aquellos pecadillos allí que ya no nos duele y los consideramos como algo normal. Y resulta que delante de Dios no es así. Entonces nos damos cuenta que ese primer amor y esa pasión en nosotros se está muriendo. Ay, pero yo voy todos los domingos a la iglesia. No importa. No se trata de ir a la iglesia, si tú eres la iglesia. Se trata de amar a Dios, de vivir para Dios y de que te duela lo que a Dios le duele. Pregunta: ¿a ti te duele lo que a Dios le duele? ¿Te duele las necesidades de la gente? ¿Te está doliendo? ¿O simplemente, como no es contigo, los demás me importan un pepino? A ese primer amor es el que tenemos que volver.
¿Cómo sé que mi corazón se está endureciendo? Cuando todo lo que proviene de Dios deja de ser mi prioridad. Cuando es más importante meterse en WhatsApp que leer la Biblia. Cuando es más importante ir a cine que ir a la iglesia a recibir de Dios. El rey David todo el tiempo decía: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Él decía: mejor me es estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. No quiero estar lejos de ti. Por eso David tenía un corazón como el corazón de Dios. Mató, sí. Adulteró, sí. No corrigió a sus hijos, sí, pero era apasionado por Dios y eso lo salvó. Tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Está esa pasión en nosotros o todavía estamos esperando? Es que Dios no me responde, ya Dios se olvidó de mí. ¿Será que Dios va a hacer o no va a hacer? Es que Dios no me contesta, me van a quitar la casa. Señor, esto es lo que quieres de mí, Dios mío. ¡Ah! ¿Ah? Hacemos berrinche y pataletas. ¿Por qué no llegamos al punto? Bueno, Señor, si me quitan la casa, yo la pongo en tus manos, yo suelto. Mañana es el día que me viene el banco a quitarme la casa. Coloco adoración, coloco alabanza y me pongo a alabar a Dios. Tú harás. Te aseguro que Él hace algo. Cuando mi corazón se está endureciendo, mi adoración ya no es la misma. Y no te estoy hablando de cantar y de música solamente. Te estoy hablando de un estilo de vida conforme a Dios. Mi vida es un sacrificio vivo para Dios en adoración. Sacrificio significa matar con propósito. Presentar vuestros cuerpos como sacrificio vivo, dice la palabra de Dios. Que tu vida sea un ejemplo allá afuera de integridad, para que la gente, cuando hable bien de ti, van a hablar bien de Dios. Y cuando mi corazón se está endureciendo, me da lo mismo si me congrego o no me congrego. No es que yo me estoy congregando en la iglesia de Jesucristo en el aire. Se nos hace más sabroso el aire acondicionado, envuelto en las sábanas, que estar en la casa de Dios adorando y glorificando su nombre en comunión con mis hermanos. Cuando ya te da lo mismo quedarte en casa, pellízcate, porque se te está perdiendo la pasión por Dios. Gente que se vuelve carretilla y todo el tiempo hay que llamarlo. Oye, ¿por qué no viniste a culto? Oye, no te veo desde el año pasado. Oye, tengo domingos sin verte. ¿Por qué no has ido? Pastor, que yo, que tú, que esto, lo otro. Ay, el tartamudo ahora. Entonces comienzan las excusas. Pastor, es que el trabajo. Ah, el trabajo. Pastor, es que el carro. Ah, el carro. Es que vino visita. Ah, la visita. Es que me fui de playa. Ah, de playa. Y todas esas bendiciones, ¿quién te las da? Dios. Entonces, ¿por qué no lo pones a Él en primer lugar? ¿Se da cuenta? Cuando el amor se enfría, nos volvemos críticos de todo. Tenemos que volver a ese primer amor, iglesia. La pregunta con la que quiero cerrar hoy es: ¿qué es lo que te apasiona? ¿Estás dispuesto? ¿Estás apasionado por Dios a tal punto que estás dispuesto a cumplir los deseos de tu rey? ¿Te urge cumplir los deseos de tu rey? ¿O te urge que Él te conteste primero? ¿Cuál es la medida de pasión que hay en nosotros? Póngase de pie, por favor.
Se ha vuelto el ministerio una costumbre, predicar es una costumbre, ir a la iglesia es una costumbre, o lo hacemos porque estamos apasionados por Dios. Jesús nunca perdió esa pasión. Él cuando veía a las multitudes, los veía como ovejas sin pastor y estaba allí para ellos. Y mientras preparaba esta palabra, la pregunta del millón que Dios me hacía: ¿qué tan apasionado estás que estarías dispuesto a morir por un vaso de agua? Porque los grandes héroes para el mundo son los que mueren en grandes batallas. ¿Será que un héroe moriría por un vaso de agua? Y por algo que ni siquiera lo mandaron a hacer. Por algo que ni siquiera lo van a aplaudir. Por algo que ni siquiera va a traer reconocimiento. ¿Estamos dispuestos a eso? Si estamos dispuestos a eso, te doy la bienvenida a la iglesia de Cristo. Que esa es la iglesia que Dios hoy está levantando. No que busque a Dios por lo que haga o deje de hacer, sino que lo ame por lo que Él es. Y punto.